Hola chicos, buen día. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las habilidades perceptivo-motrices. Específicamente vamos a hablar de lo que es el esquema corporal. ¿Sí? La última clase habíamos visto generalidades de todas las capacidades perceptivo-motrices, la corporalidad o esquema corporal, la coordinación, el equilibrio, la lateralidad, etcétera. Todas esas habilidades o esas capacidades nos van a ayudar al desarrollo de un buen patrón de movimiento, ¿sí? Y esto, por ende, nos va a ayudar en lo que es la realización de actividades de la educación física. Bueno, para empezar, vamos a hablar, a retomar lo que son las actividades motrices básicas. Estas van a ser un conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices. Van a surgir en la evolución humana. ¿Qué es esto? Por naturaleza, nosotros tenemos movimientos, actitudes y habilidades que realizamos de manera automática o de manera inconsciente. Estas se van integrando obviamente a nuestro desarrollo motor y, y pues ya las realizamos con normalidad, como por ejemplo la marcha, el agarrar objetos grandes, pequeños, em, el desarrollo de cierto tipo de habilidades, ¿sí? Como saltar, como correr, etcétera. Estas también tienen que ver con la genética de cada uno, ¿sí? Y tienen que ver mucho los factores sociales y no es lo mismo a, a lo mejor las personas que viven en otra parte del mundo, que son más altos, que son más corpulentos, etcétera. Y bueno, el objetivo de las habilidades motrices básicas es la facilitación de la supervivencia del ser humano. Sí, como ya les había explicado, estas actividades, estas habilidades nos ayudan, por ejemplo, el correr en un caso de supervivencia, huir del peligro, el hecho de caminar, el hecho de llevarnos objetos, agarrar objetos pequeños para llevarnos a la boca con el fin de la alimentación, etcétera. Tenemos actividades como actividades motrices básicas tres tipos, las locomotrices, cuya característica principal es la locomoción, como cuáles, caminar, correr, saltar, deslizarse, rodar, etc. La otra son las actividades no locomotrices. En este caso, la característica principal de las actividades no locomotrices es manejar el dominio del cuerpo en el espacio. ¿Qué es esto? En las actividades motrices nos vamos a enfocar exclusivamente en el desarrollo de las habilidades, como caminar, como brincar, como desplazarse, rodar, etcétera, ¿sí? En las no locomotrices ya vamos a integrar el cuerpo y el espacio. Si estamos caminando en un espacio muy angosto, en un espacio grande, por ejemplo, ¿cuántos pasos tengo que llegar para ir al librero que está atrás de mí? Si me voy a ir de espaldas, si me voy a ir de lado, si voy a ir balanceándome, etcétera. Entonces, ejemplos de estas habilidades son balancearse, girar, retroceder, colgarse, etcétera. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, cuando retrocedo, o sea, yo tengo que tener esa percepción, ese dominio en mi cuerpo para decir, bueno, si doy 3, 4 pasos, voy a llegar al estante de ahí atrás, pero si dependiendo de mis pasos, dependiendo de mi movimiento, de mi seguridad, es como voy a realizar o como voy a integrar más bien ese dominio, esa habilidad. ¿Sí me explico? Las actividades motrices se dedican únicamente al movimiento. Las no locomotrices tienen que ver con el espacio, ¿sí? Con la interacción cuerpo-espacio. Y por último tenemos las habilidades de proyección y percepción. Estas nos van a ayudar eh, a proyectar, a manipular objetos y a recibir. ¿Qué tareas podemos realizar con esto? El lanzar, el batear, el atrapar, etcétera. Aquí no nada más tiene que ver ya el movimiento. Por ejemplo, para atrapar un balón,
tienes que tener obviamente el movimiento de levantar los brazos. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Bueno, tienes que visualizar el objeto, el balón, por ejemplo, que llega hacia ti. Tienes que decir, bueno, va a pasar muy por encima de mí o se va a ir directo a mi cara. Tienes que tener esa habilidad no locomotriz para poder decir, bueno, va a llegar aproximadamente aquí el balón y ahí lo voy a atrapar. Y la proyección y la percepción es la parte en que tú vas a manipular ese balón. ¿Cómo? Va a llegar, la parte de la percepción es cuando tú dices, bueno, va a llegar por aquí, y la parte de la proyección es, lo tengo que atrapar con las dos manos, porque está muy pesado, o tiene mucha velocidad, o lo puedo agarrar con una mano porque está pequeño y si alcanzo, etcétera. Sí, de eso se tratan las actividades de proyección y percepción, ¿sí? Como todo tipo de habilidades requieren de práctica, requieren de tiempo para poder realizarse de manera adecuada. Mm, ok, vamos a, a retroceder un poquito y hablar un poco de lo que es el aprendizaje motor. Sí, esto es muy, muy importante para la realización de todas nuestras actividades. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es lo que pasa dentro del aprendizaje motor? Tenemos como primera instancia un estímulo. Ese estímulo viene de fuera, es un estímulo externo. Llega el estímulo a nuestro cuerpo, pasa por todo un proceso neurofisiológico de integración hacia corteza, sí, o sea, va hacia corteza, se codifica y sistema nervioso central, corteza cerebral, nos manda una respuesta de tipo motora. Esa respuesta nos va a dar un resultado. ¿Qué? ¿Qué resultado? La realización de un movimiento. Quitar la mano, caminar, desplazarnos hacia otro lado, etc. Cuando hay un daño neurológico, ¿sí? Va a haber un fallo y no muchas veces vamos a tener esa respuesta adecuada. O a lo mejor sí hay esa respuesta, sí existe esa respuesta, pero le falta. ¿Sí me explico? Aquí el aprendizaje motor pues va durante todo el crecimiento del niño. Entonces es por eso que, sobre todo en los niños pequeños, es como estar alentando a que realicen las acciones, a que realicen diferentes tipos de actividades para que se puedan integrar a nivel del sistema nervioso central. Sí, que esas actividades tengan práctica, las puedan realizar con facilidad, etcétera. Bueno, tenemos que el esquema corporal se constituye como un fenómeno de carácter perceptivo, tiene su punto de partida en las sensaciones internas y externas de todo el cuerpo. Es por eso que les hablaba un poquito de todo esto, o sea, no nada más el esquema corporal no nada más implica el movimiento, implica la percepción de ese movimiento, el espacio, el lugar y todo el tipo de sensaciones, tanto externas, los estímulos externos, como los estímulos internos que tenemos. Ok, ¿qué implica el esquema corporal? ¿O qué implica saber qué es el esquema corporal? La percepción y el control del cuerpo, número uno. Si no tenemos un buen control corporal, no vamos a poder trabajar con un esquema, con una corporalidad, valga la redundancia. ¿Sí? Si nuestra percepción está fallando, no podemos realizar actividades con el esquema corporal. O sí las podemos realizar, pero vamos a fallar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, lo que les mencionaba del balón. Si no tenemos buena percepción de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo, no vamos a alcanzar a ver el balón que viene hacia nosotros, no vamos a poder alcanzar a decir viene muy arriba, viene muy abajo, y ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a golpear. Tenemos que tener un equilibrio postural económico y adecuado, ¿sí? Para este esquema corporal. eh, Buscar las posturas más adecuadas, más idóneas para realizar una actividad.
tenemos que tener una lateralidad definida y afirmada. El esquema corporal lo podemos trabajar desde muy, muy pequeños, pero vamos a ir metiendo aspectos de lateralidad de mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho, etc. Tenemos que tener independencia de los segmentos con respecto al tronco. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño o la persona debe de diferenciar dónde está su mano, dónde está su pie, dónde está su oreja, dónde está su boca, etcétera. Créanme que hay muchos niños con daño neurológico que no saben diferenciar este tipo de cosas. Y no porque no las sepan diferenciar o porque no tengan la capacidad, sino simplemente porque mamá, papá no los enseñan, creen que no es necesario. Entonces, al momento de que le dicen, bueno, vamos a poner, te voy a ayudar a comer, no saben qué hacer, porque no saben dónde está su mano, no saben dónde está su pie, etcétera. Y tenemos que tener claro un dominio de todos los movimientos, ¿sí? Agarrar, lanzar, estirar la mano, movernos, etcétera. Ok, el esquema corporal va a ser progresivo, va a depender de las leyes de maduración, cefálico, caudal, general al específico y de proximal a distal. Tiene que tener una evolución sensoriomotriz, como ya habíamos comentado. La parte de las sensaciones es muy, muy importante en todo este aspecto del esquema corporal. Y tenemos que tener experiencias ya vividas, experiencias previas. Por ejemplo, si es tu primera vez andando en bicicleta, te caes, ya tienes una experiencia vivida, ya sabes un poquito cómo vas a manejar la próxima vez la bici, ya sabes que si te mueves mucho para la izquierda o para la derecha, tienes una inestabilidad y te vas a caer. Y pues bueno, esto va a ser la clave de toda la organización de nuestra personalidad. La personalidad, la parte cognitiva, la parte emocional, siempre va a ser muy importante en el desarrollo de un niño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a un niño realizando una actividad en un estado depresivo a un estado eufórico. Ok, tenemos 4 etapas de lo que es la elaboración del esquema corporal. La primera etapa comprende de los 0 a los 2 años y es una etapa de enderezamiento. ¿Qué significa esto? El niño va a empezar a madurar de su sistema nervioso central y va a empezar a realizar movimientos muy básicos, como que el sentado, el parado, el posición en supino, posición en prono, etcétera. Son movimientos muy básicos que se van a realizar y que nos van a dar la pauta para realizar otro tipo de actividades. Por ejemplo, si el niño ya se puede mantener en 4 puntos, ok, ya dominó esa habilidad, ya va a poder realizar un cateo. Tenemos la segunda etapa que viene de los 2 a los 5 años. Esta es una etapa de movilidad, de aprendizaje y de dominio del cuerpo. Aquí es cuando más se le debe de meter al niño, se le debe introducir la parte de esta es tu mano izquierda, tu mano derecha, esta es tu pierna, estos son tus ojos, ¿sí? Porque el niño va a empezar a diferenciar sus partes del cuerpo. Es la parte del aprendizaje. Tenemos también lo que es la tercera etapa, se menciona de los 5, perdón, a los 7 años, es un estado de diferenciación y análisis y hablamos un poquito de lo que es el cuerpo representado. Aquí ya empezamos a diferenciar más nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho. ¿Sí? El por qué estamos caminando, el por qué, por ejemplo, si lanzamos una pelota, sabemos que va a llegar lejos o no tan lejos, pero sabemos que va a llegar hacia otro lugar distinto al de nosotros, ¿sí? Ya empezamos un poquito más con las cuestiones del por qué. Y por último, tenemos la cuarta etapa que va de los 7 a los 12 años y es la elaboración definitiva de nuestra imagen corporal, tal cual nos conocemos, cuerpo, que realiza cada parte del cuerpo,
etcétera. Esto viene en la última etapa.